Bueno, lo que nos había quedado pendiente era uno de los temas más importantes de los corticoides y que precisamente eran los efectos adversos. Vamos a ver un poquitito esto. Primero, acá les habla de, hay un montón de cosas que tienen para leer un ratito. Les habla de contraindicaciones también, obviamente, todas aquellas personas que no pueden o no deberían tomar corticoides y que precisamente están relacionadas con los efectos adversos. Epilepsia, psicosis o antecedentes, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial grave, tromboembolismo, infecciones sistemas como tuberculosis, herpes, micosis sin tratamiento, glaucoma, miastenia gravis, diabetes descompensada o complicada. Acá le falta, no, hipertensión está. Falta uno y después vamos a ver un poquitito también por qué, que es también la menopausia. Relativas, contraindicaciones relativas, úlcera, osteoporosis, embarazo y lactancia. Bueno, estaban dentro de las relativas, la osteoporosis. Y dentro de lo que son las reacciones adversas, siempre vamos a encontrar, en este caso, en este tipo de fármacos, vamos a encontrar que hay de tipo agudas y de tipo crónicas. Cuando hablamos de una reacción adversa aguda o crónica, no estamos hablando de que aparece en el momento o que aparece, sino que por el uso agudo, estoy usando ahora el fármaco y van a aparecer ahora. En cambio, las complicaciones crónicas es cuando aparecen, perdón, las reacciones adversas crónicas aparecen con el uso continuado del fármaco. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos puesto como una especie de tiempo donde decíamos que yo podía, y esto me acuerdo perfectamente porque vi el video y me acuerdo de lo que dije, que decía que yo podía tomar 1 tonelada de corticoides por 1 o 2 días que podía llegar a tener efectos adversos, pero no tan graves como los del uso continuado. Y el uso continuado, ¿se acuerdan qué cantidad de días yo podía decir que era un uso continuado? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cuando la tomabas todos los días? Todos los días, pero ¿a partir de cuántos días? Después de 1 semana, por lo menos. Como mínimo 1 semana. Entre 1 semana y 10 días. Yo puedo hablar dependiendo del fármaco. Si yo uso un fármaco en forma continua, van a aparecer obviamente efectos adversos, pero específicamente con los corticoides, cuando yo hablo de uso crónico, hablo a partir de 1 semana, 10 días. O sea, que si yo lo tengo que tomar durante 15 días y nunca más en mi vida, ¿es uso continuado o no? No. ¿Por qué no? Sí, sí, uso continuado. Porque pasan los 10 días. Porque pasaron exactamente, pasó la semana, pasó 1 semana de uso. Ahora cuando veamos los efectos adversos, esto se va a entender un poquitito mejor. Dice, las reacciones adversas agudas, puede haber una potente, importante estimulación del sistema nervioso central, que puede conducir a cuadros psicóticos. ¿Saben lo que es un cuadro psicótico? Esto está dentro de lo psiquiátrico. Locura. Locura.
Aparición de alucinaciones. Un cuadro psicótico se caracteriza por ideaciones raras, por alucinaciones. La persona ve, escucha, siente cosas que no son reales, que puede tener delirios, pensamientos que no son reales. Ya arrancamos con algo que, con un corticoidito me va a pasar esto, sí, puede ocurrir. ¿Ocurre muy seguido? No. No ocurre muy seguido, pero es una posibilidad. Obviamente es idiosincrático, no se sabe por qué caranchos pasa, pero puede ocurrir. Bueno, acá les habla también, dice, otra reacción relevante es la insuficiencia adrenal aguda por supresión brusca de la terapia corticoide crónica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Habíamos dicho que sí, que los corticoides se suspendían una vez que habían pasado, el tratamiento había pasado como mínimo la semana, había que obviamente dejarlos de a poquito, no los podía dejar de tomar de un día para el otro, y precisamente porque podía llegar a ocurrir una supresión suprarrenal. Y ese cuadro podía ser grave. Pero acá ya estamos hablando de un efecto adverso, si bien la insuficiencia adrenal aguda es un efecto adverso agudo, ocurre únicamente por el uso, por dejar el fármaco en forma abrupta después de un tratamiento crónico. ¿Se entiende esto? Profe, o sea que pasando los 10 días se va a tener que tomar mínimas dosis, 3 o 4 días más para no dejar. En o realidad, menos tiempo. claro, en realidad la forma de abandonar el tratamiento cuando pasó una semana, 10 días de tratamiento, lo ideal siempre es o abandonarlo en forma gradual, lo cual quiere decir que hoy tenés que tomar una dosis, mañana una dosis más chiquita, pasado una dosis más chiquita de la más chiquita y así sucesivamente. Lo cual no es muy cómodo, porque primero y principal tenés que tener uno de 10, uno de 5, uno de 2,5, es bastante complicado, pero sí está la otra forma que es tomarlo en días alternos. Un día sí, un día no, un día sí, un día no. Precisamente para evitar esta insuficiencia suprarrenal. Porque esta sí es grave, sí es grave. Y obviamente ese abandono del tratamiento, tiene que estar supervisado por el médico que te dio el tratamiento. ¿Por qué? Porque si no puede ocurrir esto. ¿Qué pasa? Es lo que habíamos dicho la otra vez. ¿Se acuerdan que la producción de corticoides endógenos, que eran las sustancias que prevenían, por decirlo de alguna manera, o contrarrestaban el estrés, pero no el estrés psíquico, sino el estrés físico, porque eran antiinflamatorios? Nuestro cuerpo ya los producía, pero si yo tomando este fármaco hago desaparecer ese eje, lo inhibo el eje, si yo lo dejo de tomar en forma abrupta, el cuerpo puede llegar a necesitar en algún momento los corticoides que nuestro cuerpo produce, pero la suprarrenal no está trabajando porque está inhibida. Si yo hago, o tomo, mejor dicho, o dejo de tomar el medicamento en forma alterna,
o disminuyendo la dosis en forma progresiva, el cuerpo va a interpretar que cada vez tengo menos, y va a empezar a trabajar de nuevo el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. El cuerpo ya va a estar preparado de nuevo para poder volver a producir los corticoides endógenos y responder precisamente a cualquier situación que realmente lo necesite. Ustedes recuerden que el cuerpo no produce corticoides permanentemente. Los produce, o mejor dicho, sí, pero en una tasa muy bajita, y obviamente cuando lo necesitan más lo produce. Y este síndrome de deprivación, o sea que cuando el eje no está como engrasado, que ya no está produciendo más, o que no puede producir, obviamente va a producir la insuficiencia suprarrenal, y es un síndrome que produce astenia, náuseas, mareos, cefalea, mialgia, artralgias, fiebre, hipotensión ortostática, depresión intensa, descamación dérmica, eritema. Ahí les describe todo el cuadro. No me interesa mucho que ustedes recuerden cuáles son todas las cosas que produce el síndrome de insuficiencia suprarrenal, pero sí que sepan que los corticoides sí o sí hay que dejarlos en forma gradual o en días alternos, precisamente para evitar la aparición de esta insuficiencia suprarrenal. Que esta insuficiencia suprarrenal puede ser grave. Bien. Dentro de las reacciones adversas crónicas, o sea, que aparecen después del uso crónico, y cuando hablamos de uso crónico, esto lo voy a repetir 1000 veces, así se nos graba en la cabeza. Cuando hablo de uso crónico en corticoides, tengo que hablar a partir de la semana, a partir de los 10 días. No es que tengo que usarlo durante más de 3 meses para hablar de un tratamiento crónico. Hablando de un tratamiento de 7 días, 10 días, ya pueden empezar a aparecer estas reacciones adversas crónicas. Obviamente, cuanto menos sea el tratamiento, cuanto menos largo sea el tratamiento, esas reacciones adversas crónicas, obviamente van a ser más fácil que desaparezcan, una vez que se suspendió el tratamiento. Bien. Y habla acá de lo que es el hipercortisolismo iatrogénico. Y hoy siempre con palabras raras. Farmacología siempre nos mete esas palabras que son rompederos de cabeza. Pero vamos a verla de a pedacitos. Hiper, ¿qué es hiper? Grande. Mucho. Grande. Grande. Mucho, la farmacología tiene muchas palabras técnicas, y vamos a ver que muchas de ellas, a medida que vayamos ingresándolas, van a ser mucho más fácil para leer. Siempre se maneja con sufijos, con prefijos, con esos pedacitos dentro de la palabra que hacen que, es esto. Hiper es mucho. Cortisol era, ¿qué cosa? ¿El corticoide qué? Natural. Natural, el propio. Hipercortisolismo, o sea que hay mucho corticoide en mi cuerpo. Y iatrogénico es porque no se sabe, no, es idiosincrático. Iatrogénico quiere decir que ese aumento de los corticoides está producido por un tratamiento. Todo lo que sea iatrogénico
significa que está producido por un tratamiento, por una intervención, que en el mejor de los casos es médica. Pero si yo hablo de automedicación, ¿podría hablar de iatrogénico? No, porque no está indicado por un médico, sino que lo tomás por decisión propia. O sea, ¿qué sería? Idiosincrasia. ¿Era cómo era? No, la idiosincrasia sigue siendo... Heterogénico. Esperen, aguántenme un segundo. Si yo lo tomo por cuenta propia, ¿es iatrogénico? Usted dijo, aclaró y dijo, en el mejor de los casos sería un tratamiento médico. O sea que Escuchen, no debe escuchen la ser. definición de iatrogenia. Dice, es un daño no deseado ni buscado en la salud, causado o provocado como efecto secundario inevitable por un acto médico legítimo y avalado, destinado a curar o a mejorar una patología determinada. Deriva de la palabra iatrogénesis, que tiene por significado literal provocado por el médico o sanador. Entonces, si es iatrogénico, es porque el médico ya tomó, ya sabe que esto puede llegar a ocurrir. Y da este tratamiento precisamente porque ya puso en la balanza el riesgo-beneficio. El beneficio supera al riesgo de la aplicación de este tratamiento. Entonces, sabe cómo contrarrestar algunas cosas que van a ocurrir y que sabemos que van a ocurrir. En cambio, si es por automedicación, ya deja de ser iatrogénico. Es estupidogénico. ¿Por qué? Ahora cuando veamos todo lo que provoca el uso crónico de corticoides sin... yo no puedo hablar de iatrogénico porque no. Ahí, por eso decía que es estupidogénico, no iatrogénico. Bien. Esto se refleja por supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Por, obviamente, la supresión de la producción de corticoides endógenos. El aspecto cushingoide. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo más o menos del Cushing? Que era precisamente el producto que se producía por el uso crónico de los corticoides, que tenía un montón de problemas. Obesidad central. Por acá anda el dibujito. Miren. Obesidad central, aumento de la grasa abdominal, miembros flacos, van perdiendo masa muscular, como una especie de jiba, de jorobita, euforia, aunque a veces depresión o síntomas psicóticos, labilidad emocional, un día está bien, un día está mal, un día está bien, un día está mal, hipertensión arterial por retención de sodio,
adelgazamiento de la piel se vuelve finita. Acá les dice, brazos y piernas finos, atrofia muscular. Hipertensión intracraneal benigna, hay un aumento de la presión, adentro del cráneo, pero es benigna, por lo menos algo bueno. Aumenta la presión dentro del cráneo, pero no joroba tanto. Cataratas, o sea que puede haber ceguera. Cara de luna llena, cara redonda, con eritema malar por la plétora, ahora vamos a ver qué significa eso. Eritema malar es que tienen los cachetes colorados. Plétora es mucho aumento de la cantidad de glóbulos rojos. Necrosis avascular de la cabeza femoral. Este es un efecto adverso muy frecuente. Dice necrosis avascular de la cabeza femoral. Primero vamos a ver necrosis. Necrosis es la muerte de un tejido. ¿Por qué? Porque se priva de irrigación sanguínea. Cuando yo le dejo sin irrigación sanguínea un tejido, obviamente hay una necrosis. Se muere ese tejido. Es como una plantita. Riego todas las plantitas de los costados y una sola no riego. ¿Qué le va a pasar a esa plantita? Se muere. Se muere. Bueno. Se seca y se muere. Exactamente. Acá pasa lo mismo, pero esa necrosis no ocurre por falta de irrigación. No se sabe por qué ocurre. ¿Y por qué ocurre exclusivamente en la cabeza del fémur? Que es el hueso que nos engancha la pierna a la cadera. Se desarma, se rompe. Imagínense. Facilidad para presentar equimosis. Mucha facilidad para presentar moretones. Empiezan a aparecer moretones muy fácilmente. Cicatrización deficiente de las heridas. Heridas que no cicatrizan, que no se cierran. También, aparte, como si esto fuera poco, también hay osteoporosis. Encima que tengo el hueso de ahí del fémur donde está enganchado con la cadera que se me puede romper, también puede haber osteoporosis, o sea, disminución de la cantidad de calcio, el hueso frágil, que si me golpeo un golpe mínimo me lo puede quebrar. Tendencia a la hiperglucemia, aumenta la glucosa en sangre, lo cual un paciente diabético no debería usarlo. Bueno, esto balance negativo del nitrógeno, no se preocupen demasiado con eso. Aumento del apetito. Aumento de la vulnerabilidad a las infecciones. ¿Se acuerdan por qué eso? ¿Por qué se les ocurre que puede haber un aumento de la susceptibilidad a las infecciones, de que yo puedo tener infecciones más frecuentemente si tomo corticoides? Por descenso de glóbulos blancos. Porque tiene un efecto, ¿de qué tipo? ¿Inmuno qué? Suficiente. Inmunológico. Inmunosupresor. Renal. Supresor, no suprarrenal. Tienen un efecto inmunosupresor. Y si yo tengo el sistema inmunológico ahí, frenadito, ¿voy a tener o no voy a tener problemas con las infecciones? ¿Qué opinan? Bien.
obesidad. ¿Cómo puede evitarse el síndrome de Cushing? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Sin usar corticoides. Reducir los tratamientos con corticoides. Tratar No de no automedicarse. usarlos, tratar de no usarlos por cuenta propia. Cuando un efecto es iatrogénico, vuelvo a repetir, que es producido por el médico, que el médico sabe que va a ocurrir esto, y que si se indica un tratamiento con corticoides en forma crónica, que va a ocurrir todo esto sí o sí, el motivo por el cual, obviamente lo indicó, es porque el beneficio de utilizar este tratamiento va a superar ampliamente todo este síndrome, toda la aparición de este efecto adverso que es tan importante. ¿Se acuerdan cuál era uno de los? Yo les había dicho que los corticoides tenían 3 efectos. Se utilizaban para 3 cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Tenían un efecto antiinflamatorio, un efecto y otro efecto. ¿Se acuerdan cuáles eran los otros 2? Yo les tiré el más fácil. Antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores. Perfecto. Si yo tengo una persona que tiene un trasplante de corazón y le doy un corticoides como inmunosupresor para evitar el rechazo del trasplante, ¿qué prefiero? ¿Que me rechace el corazón o tener un síndrome de Cushing? No, tener. El síndrome de Cushing. Bien. Ahora, yo tengo una sinusitis bastante importante. La otra vez que fui al otorrino me dio corticoides y antibióticos. Vuelvo a tener los mismos síntomas. Pasó un tiempito, vuelvo a tener los mismos síntomas. Y voy a la farmacia y me compro una dexametasona y un antibiótico y me lo tomo. Por mi cuenta. Una sinusitis. ¿Me va a matar una sinusitis? No, para nada. Aparte. Aparte que puede descalabrar a un paciente diabético, a un paciente hipertenso. Obviamente, no es lo mismo. No es lo mismo que el médico, vuelvo a repetir, ponga en la balanza cuál es el costo y cuál es el beneficio de ese tratamiento precisamente con un uso prolongado de este tipo de fármacos, y otra cosa es tomarlo por mi cuenta. Tomarlo por mi cuenta puedo hacer más de pilote de lo que quise arreglar. ¿Cuáles son las complicaciones posibles? Dice acá. Son varias las posibilidades, las posibles complicaciones. Sigo estando porque me apareció un cartelito que decía que mi conexión era... Se cortó todo, profe. Ahora volví bien. ¿Me ven bien? Sí, pero ahora se está bien. entrecortó todo antes. Genial. Dice, son varias las complicaciones del exceso de corticoides. Las más importantes son las siguientes. Diabetes, hipertensión arterial,
tendencia a las infecciones, fracturas provocadas por la osteoporosis y la obesidad, insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Mm? La causa más común es la supresión de la ingesta de esteroides. Ah, no, esta les habla de la insuficiencia suprarrenal. La interrupción, aunque se realiza, bla, 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 bueno, lo que hablábamos recién. ¿Mm? Usos terapéuticos. No los veo yo, ustedes me ven a mí. Perdón, que... Se le corta. Se le corta todo, profe. Se la escucha. Como tildada. A ver, ahora Se tildó, ahora tengo una mejor profe. señal. ¿Se sigue cortando? Ahí se la Ahí se la escucha. escucha Ahora bien. sí, Bien. profe. Qué bronca que me da cuando pasan estas cosas. No, no, se traba. Bueno, chicas, me hacen el favor, le avisan que yo me retiro porque tengo que trabajar. Anda en paz. Besitos. Ahí volví. Dale. Ahí volví. Bien. No, le estaba avisando a Karen que iba a salir y iba a volver a entrar, pero bueno, no hizo falta. Se ve que de internet y de golpe volvió. Bien. Los usos terapéuticos. ¿Para qué carancho se van a usar estos fármacos? Que ya vimos que son bastante heavy. Procesos inflamatorios, como lumbalgias, lumbociatalgias, procesos odontológicos, obviamente por ser antiinflamatorios. Y acá voy a hacer una aclaración. Lumbalgia, algia, me habla de dolor. Cuando yo hablo de algia, estoy hablando de dolor. Algia es sinónimo de dolor. Lumbociatalgia también termina con algia. Quiere decir que son procesos dolorosos. Acá de la parte de la cintura, acá si hablamos de ciatalgia es cintura más pierna, del famoso ciático. Y acá me está dando que, o me está diciendo que lo estoy usando para procesos dolorosos. ¿Es un analgésico? ¿El corticoides? Sí. No, es No, antiinflamatorio. profe. No es analgésico. ¿Qué ocurre? Ataca la inflamación. ¿Se acuerdan que la inflamación, que la inflamación, una de las características era color, dolor, tumor, impotencia funcional? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Si yo saco la inflamación, logro que desaparezca la inflamación, ¿el dolor va a seguir estando? ¿El dolor va a seguir estando si yo hago que desaparezca la inflamación? El dolor no. Si no hay inflamación, no hay dolor. Si no hay inflamación, no Si hay la dolor. inflamación no se va, el dolor vuelve. Cuando vuelve la inflamación, el dolor vuelve. ¿A dónde actúa? ¿En el mecanismo del dolor o en el mecanismo de la inflamación? De la inflamación. En el En la mecanismo de la inflamación. inflamación. Ahora, si yo tengo un dolor que no está producido por inflamación, ¿me sirve como analgésico el corticoides? No, profe. No. No, no. Vuelvo a preguntar. ¿El corticoides
¿tiene efecto analgésico? No. No, No. no. Disminuye el dolor porque disminuye la inflamación. Si no, no. Bien. Pero no lo quita de raíz al dolor. El dolor, no, acá sí lo va a quitar de raíz, al revés. ¿Por qué? Porque está curando la inflamación. Y al curar la inflamación, que era la que te producía el dolor, saca el dolor. Lo cura, por decirlo de alguna Ahí manera. está. Gracias, ¿Mm? profe. Pero no tiene efecto analgésico. O sea, si alguna vez en un examen alguien me dice que los corticoides son analgésicos, se terminó la virtualidad. Me voy a la casa y le hago tomar un montón de corticoides. ¿Escucharon? Me voy con el Pikachu de Maxi. Me lo llevo así me ayuda, porque soy flaquita, chiquitita, cualquiera me sopla y me caigo. Bien. Enfermedades alérgicas. Se utiliza en el tratamiento del asma, rinitis, edema angioneurótico y en el shock anafiláctico. Exceptuando la rinitis, que eso podríamos ver si realmente vale la pena el uso de un corticoide para una rinitis. El resto sí se utilizan. Después cuando veamos asma vamos a ver precisamente que uno de los fármacos que se utiliza precisamente por su efecto antiinflamatorio, primero tendríamos que ver la fisiopatología del asma para entender por qué carancho le mando un antiinflamatorio en el asma, pero se utilizan muchísimo, pero tienen una ventaja, suelen utilizarse vía tópica en el lugar, y ahí tengo menos problemas con el tema de los efectos adversos. El edema angioneurótico, que es cuando se cierra la glotis, se inflama y no me permite respirar. Shock anafiláctico, que como que la reacción alérgica se desparramó y me produce un montón de despelote en todo el cuerpo, que es una de las cosas, tanto el edema angioneurótico como el shock anafiláctico son precisamente las dos expresiones más graves de una reacción alérgica y que me pueden llevar a tocar el arpa. Entonces acá sí justifico obviamente el uso de un corticoides. Sí lo justifico. Aparte, por lo general acá, quizás voy a usar una dosis bastante alta, pero obviamente no va a haber tanto problema. ¿Por qué? Porque va a ser ahí. Corrijo el despelote que se armó y después lo dejo de usar. Patología autoinmune. Autoinmune significa que mi propio sistema inmunológico me está agrediendo. Entonces, si yo utilizo un inmunosupresor, ¿me resulta útil o no? Si es autoinmune. Sí. Exactamente. Dijimos que afectaba el sistema inmunológico, que deprimía el sistema inmunológico. Una patología autoinmune resulta que mi mismo sistema inmunológico me está agrediendo y ya está, lo freno. ¿Qué ocurre? ¿Sirve para todas las patologías autoinmunes? No. Sirve para algunas. Acá les nombra dos, como la artritis reumatoidea o el
lupus eritematoso sistémico, que las consecuencias de, obviamente, la patología suelen ser bastante problemáticas, sobre todo con el lupus. Con la artritis realmente el problema más grave es el dolor, la molestia, las deformidades de las articulaciones, pero no hay riesgo de vida. En cambio en el lupus sí, por afectación renal, suele afectar mucho los riñones, y no existe otro fármaco que precisamente pueda trabajar ahí. O sí, mejor dicho, hay otro fármaco que puede actuar en la artritis reumatoidea, que puede actuar en el lupus eritematoso, que se llama metrotexate, que también es un inmunosupresor, pero quizás y a veces las reacciones adversas van a ser peores que con los corticoides. Obviamente ese tratamiento siempre lo va a decidir el médico, pero está bueno saber que se puede utilizar para eso. Enfermedades dermatológicas, como dermatitis, eczema, psoriasis. Acá, ¿por qué se les ocurre que lo puedo usar sin problemas? Me pongo la cremita con el corticoide. Tengo un eczema, me pongo el... Porque es tópico. Porque es Porque tópico. absorbe el local. Exactamente, se usa en el lugar, es tópico, no Profe. ingresa. Sí, De todas maneras, depende de la dermatitis. Yo, por ejemplo, sufro de dermatitis atópica y me he tenido que aplicar corticoides de depósito. sí. Pero porque es heavy tu dermatitis. Y con un Sí, corticoide. sí, sí. Bien. Y tomo corticoides desde que nací. Pero vos no tenés ninguna de estas cosas. Si vos sos flaquita. No, pero bueno, siempre con el dermatólogo cuando tengo que tomar el corticoide y siempre lo dejo también así, progresivo. Lo voy dejando. Ahora hace mucho que no tomo, pero 2 veces al año estoy con corticoides. Bueno, pero igual lo tomás por menos de 7 días, ¿o no? O lo tenés Sí, que sí, tomar me lo dan por 3 días. No, Ahí por está. 3 días nada más. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo. Genial tu aporte, porque obviamente siempre, todo lo que aportan los demás, o sea, las personas que tienen el problema y que tienen que usar este tipo de fármacos siempre suma un montón, porque uno puede hablar mucho, digamos, de la parte teórica, pero muchas veces las experiencias de la gente llegan más. Bien, pero perfecto, lo que dicen es por uso local. Igual, ojo, porque el uso continuado, permanente, de una crema con corticoides también puede llegar a producir atrofia en la piel, que es lo que se busca para el tratamiento de la psoriasis, que son placas de piel todas sobrepuestas. Pero bueno. Después también les habla de enfermedades oculares. Lo más común, cuando les habla de conjuntivitis, con esto hay que tener un cuidado bastante importante. ¿Por qué? La conjuntivitis, nosotros podemos tener una conjuntivitis viral, podemos tener una conjuntivitis bacteriana o una conjuntivitis alérgica. La bacteriana la podemos descartar porque es muy clara, el ojo todo hinchado, con moco pegado, esa cosa asquerosa verde que me pega a todos los ojos, que la tengo yo, la tienen todos los que viven en casa, porque se contagia con mirar. Una conjuntivitis alérgica y la viral suelen ser iguales. El ojo pica,
pica, pica, pica, pica, pica, pica, de tanto rascarme se me pusieron rojos los ojos, los tengo pegaditos a la mañana cuando me levanto, pero no con ese moco asqueroso. Si yo le doy un corticoides, un colirio con corticoides a una persona que tiene una conjuntivitis viral, le puedo hacer un desastre. ¿Por qué? Precisamente por el efecto inmunosupresor. Le disminuí las defensas y resulta que esos virus empezaron a multiplicar, a replicar peor todavía. Y si es una conjuntivitis alérgica, le solucioné la vida. ¿Por qué? Por su efecto antialérgico. Ahora, ¿cómo sé yo en el mostrador de la farmacia que la persona tiene una conjuntivitis alérgica o una conjuntivitis viral? A la vista son Por la iguales. receta. Ay, Para mí no hay mi forma, amor. solamente el oftalmólogo lo puede saber. Exactamente. O un médico que le haga un buen chequeo a la persona. ¿Qué le di? Que le pregunte. Perdón, profe, que le cortó, no se escuchó, no le entendí. Ahora, ahí volví. ¿O no estoy más? Ahí sí. Sí, ahí se escucha bien. Genial. Bien. Obviamente, los antecedentes. Si una persona me está haciendo conjuntivitis alérgica porque tiene un pasado alérgico y un presente alérgico y un futuro alérgico, es más probable que sea alérgico. Pero hay una pregunta que es mucho más importante que esa. Aparte de vos, ¿alguien más tiene conjuntivitis en tu casa? ¿Por qué le haría yo esa pregunta? Para saber si no es Porque viral. puede ser viral. Una persona que tiene permanentemente Porque es conjuntivitis... bacteriana. No, Para bacteriana saber si ya es- descartamos. Si yo... A ver, si una persona que tiene conjuntivitis alérgica en forma reiterada, puede ser que tenga también una viral, o no. No me lo descarta. Pero si yo le pregunto si alguien más en la casa tiene los mismos síntomas, ahí sí voy a tener una respuesta. ¿Por qué? ¿La alergia se contagia? No. 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 No, ¿Un virus? sí. Sí. Entonces, viene una persona con síntomas de conjuntivitis no bacteriana, o sea, no tienen los ojos llenos de moco, los ojos así llenos de moco. Lo tiene más o menos pegadito, le pican, de tanto rascarse se tiene los ojos rojos. ¿Qué le preguntarían? Vuelvo a preguntar. Antes de venderle un colirio con corticoides. Si es la única persona que tiene conjuntivitis en la casa. Bien. Genial. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, dime. Veo que depende cuando se creja digamos que el ojo. Veo Sí. que a veces es más blanquito y a veces un poquitito más oscuro, como más... Ay, me perdí, ahora me perdí yo la pregunta. No la entendí mucho. Sí, no la sé cómo formular, no lo sé cómo preguntar. Que en la conjuntivitis a veces, cuando se te pegan los ojos, a veces es más clara la secreción que otra. O sea, eso sería viral o si es más, o sea, como que más La oscura, realidad, más... sí, la realidad, cuando la secreción de lo que es bacteriano, siempre hay pus. ¿Mm? Ese pus es lo que se pone así como espeso, que pegotea el ojo. En la viral no hay pus. Entonces, obviamente, sí va a ser menos asquerosito, menos o sea, el pegote no va a estar tan
y no va a ser tan importante, no va a estar tan hinchado el ojo. Ah, está bien. Esa es la diferencia, digamos, entre la bacterial y la viral. Exactamente. Bueno, otra de las enfermedades sistemáticas de la sangre, algunas enfermedades intestinales, como la colitis ulcerosa. Esta, por ejemplo, la colitis ulcerosa y la enteritis regional suelen ser patologías que medio similares a la enfermedad celíaca, que provocan bastante diarrea, diarreas bastante características, son bastante complejas, y se aplican por enema, precisamente para que actúen en el lugar, y el tratamiento es bastante cruento, porque los corticoides se aplican por enema. Una vez que están ahí, la persona no puede después ir a defecar por un ratito, bastante largo, y tiene que ir girando de posición. Es una cosa realmente espantosa por gente. Tiene que ir girando para que el corticoides vaya vaya tocando, digamos, toda la superficie del intestino. Pero bueno, es una cosa anecdótica, no se preocupen por eso. Bueno, terapia de reemplazo hormonal. ¿Y en qué se les ocurre que puede utilizar un corticoide como reemplazo hormonal? Recuerden que los corticoides están dentro del rango, digamos, dentro de la clasificación de lo que es una hormona. ¿Qué es lo que me tiene que faltar para que yo utilice un corticoide como reemplazo? Si me falta qué cosa, voy a usar eso mismo. Me acerco a la cámara si no me contestan, y van a tener que ver mi cara fea. Si falta cortisol, supongo. Claro, exactamente. Gracias, Guido, salvaste al resto de tener que ver mi cara en primer plano. Si me falta cortisol, listo, ¿qué hago? Le doy lo que le falta. Y acá no voy a tener tanto problema con el tema del Cushing, porque sí o sí lo voy a necesitar. Y por lo general se usan, si bien en forma crónica, dosis tan bajitas que... Profe, ¿le puedo consultar algo? Obvio. Por ejemplo, cuando uno toma corticoides, ¿no? ¿Automáticamente la glándula suprarrenal deja de producir corticoide o no, a la par uso el corticoide y yo me meto más corticoide, por así decirlo? No, es dependiendo del tiempo. Necesita un tiempo, claro, necesita un tiempo para que empiece a dejar de trabajar. Por eso les decía, yo puedo tomar Sí, perdón. No, siga. Por eso les decía que yo puedo tomar un corticoide, una tonelada de corticoides, y esto es una forma exagerada de decirlo, ¿no? Puedo tomar una tonelada de corticoides de una sola vez, que no va a ocurrir la supresión del eje. Pero si tomo un granito de arena todos los días, porque es como que se va acostumbrando a tenerlo, ahí sí hay una supresión del eje. La supresión del eje no depende... Claro, perdón, que te estoy de interrumpir y no te dejo terminar de hacer la pregunta. Dale. No, está bien igual porque me va contestando a la par. En ese momento, por ejemplo, cuando uno está tomando corticoides, antes de que el tratamiento se vuelva crónico, ¿no? Antes de los 10 o del 7º día, en ese momento, ¿puede haber alguna reacción adversa por sobredosis, por así decirlo, de corticoides? Sí. ¿Es posible? Puede ocurrir, obviamente, esto de la psicosis, que hablábamos antes, que fue lo primero que nombramos. Sí. Puede haber un cuadro psicótico, que despierte un cuadro psicótico. Esto sí es idiosincrático, no se sabe por qué.
es poco frecuente, por suerte, pero sí puede ocurrir. El resto de las cosas siempre van a ocurrir a largo plazo. Siempre van a ocurrir a largo plazo. Bien. ¿Alguna otra dudilla por allí? Bien. Y recuerden que... Espera que se me disparó el coso. También en el trasplante de órganos. Acá les habla un poquitito de todo lo que es la farmacocinética, cómo se... si se absorben bien, si se absorben mal. Se pueden administrar por vía oral, inhalatoria, tópica o dérmica, endovenosa, intramuscular. Y acá no les habla... inhalatoria sí. Les habla un poquitito también de la latencia y la duración del efecto. Y acá hay algo que es bastante importante, porque los corticoides están divididos, por decirlo de alguna manera, según el tiempo en el que tardan en hacer efecto. Y el tiempo en el cual terminan de desaparecer del organismo. Y esto obviamente es más que nada de uso médico, digamos, porque teniendo en cuenta eso, van a ser los que van a elegir, por decirlo de alguna manera. Tienen de acción corta, quiere decir que empieza a actuar rápido, pero también desaparece rápido. El más común de todos es la hidrocortisona. Cuando yo tengo que solucionar algo rápido, pero rapidísimo, la hidrocortisona. Por ejemplo, un edema de glotis, donde se cierra la vía respiratoria. La persona no puede respirar. Acá se va a usar una hidrocortisona, por ejemplo. ¿Por qué motivo? Obviamente como por su efecto antiinflamatorio, por su efecto antialérgico. Pero previo a eso, independientemente que actúe en forma rápida, no significa que va a hacerlo en la rapidez que yo necesito que lo haga. La persona tiene la garganta cerrada, no puede respirar. Y se acuerdan que había, en el proceso inflamatorio, había una cosa que era muy importante que me producía casi todos los síntomas de la inflamación, y que era la vasoconstricción. Vasoconstricción. Vasodilatación. Y si no blanco es negro. Repasen, mis amores. No se queden con lo que yo digo acá. Vuelvan a ver las clases. Ustedes tienen el material de estudio. Léanlo. Porque no es lo mismo vasoconstricción que vasodilatación, son cosas opuestas, no es lo mismo blanco que negro. Y la vasodilatación es lo que me produce el aumento de la cantidad de sangre, por eso me provoca el color, el tumor, por eso también provoca el dolor. Acá me provocó una hinchazón tan grande que me tapó la garganta. Entonces necesito hacer lo contrario, necesito que ahora haya una vasoconstricción. Esa vasoconstricción la voy a lograr no con la hidrocortisona. Por lo general se utiliza adrenalina o epinefrina.
Cuando veamos sistema nervioso autónomo, que lo estamos viendo en anato, vamos a ver por qué. Bien. También están los de acción intermedia, o sea que están ahí. Los más conocidas son la prednisolona, prednisona, metilprednisolona, triamcinolona, los tienen todos acá escritos. Tienen las vías de administración. Y acción prolongada, la dexametasona y la betametasona. Acá, después de todo esto, empieza a hablar del uso clínico, para qué se usa cada uno de estos fármacos. Eso los dejo que lo lean ustedes, que no lo van a leer, pero no importa, yo se los dejo para que lo lean ustedes. Algunos seguro lo va a leer, me va a dar ese gusto. Esto más que nada es, obviamente, más por interés que por otra cosa. A mí me interesa más esto, recomendaciones para la práctica farmacéutica. ¿Por qué? A ver, las chicas que trabajan o los muchachos que trabajan ya en farmacia, la gente cómo va a la farmacia y qué hace. ¿Cuántas recetas te traen? Se automedica. Entonces, el paciente debe controlar su presión arterial para observar la presencia, no, para observar no, acá está mal redactado, y observar la presencia de edemas. Yo me tomaría por costumbre, si soy auxiliar de farmacia y me toca aplicar inyecciones, que en muchas farmacias ocurre, antes de aplicar un corticoide intramuscular, que también van a venir a aplicárselo, ¿qué harían? Yo sé lo que haría, ¿ustedes qué harían? Le tomaría la presión. Le tomaría la presión. ¿Y si tienen la presión alta? ¿Qué haría? No se la aplica. No se la aplicaría. ¿Por qué? Porque lo puedo embromar más de lo que lo puedo arreglar. ¿Qué me va a decir el dueño de la farmacia? Perdió una aplicación, perdió entrada de dinero. ¿Qué les va a decir? Aplicaste igual. La aplica igual, claro. Deberíamos tratar de que no, y si el dueño de la farmacia resulta que también es el director técnico, se lo podemos decir tranquilamente. Mirá, no. ¿Por qué? Porque le puedo joder mala vida. En todo caso, yo no se la aplico, si quiere se la aplico a usted. Exactamente. Ahí me gustó, Sofi. Sofi era, ¿no? La que estaba hablando. Sí. Sí. Yo no se la aplico. La querés aplicar vos, aplicásela vos. El problema es que yo ya me lo saco de encima. Claro. Sí. Ahora. Lo he hecho, Perfecto, perfecto. Obviamente también recomendar que la terapia se abandone en forma gradual. Informar de que si aparecen síntomas de infección, debe volver a la consulta. Se aplicó un corticoide, se le dio un corticoide, está tomando corticoides, nunca está de más aclararle que si aparece, mira, si vos ves que te aparecen cosas raras, no importa que sean infecciones o no sean infecciones, cualquier cosa rara que aparezca, volver a la consulta ¿con quién? Con el médico. Con el médico. Con el médico que se lo recetó. Con el médico que se lo dio. Exactamente. Con el médico que se lo dio. Rotar el punto de aplicación de las inyecciones intramusculares para evitar la aparición de atrofia.
Advertirle que si aparecen síntomas de irritación gastrointestinal, consulte al médico. A los pacientes asmáticos se les debe explicar claramente cómo utilizar el inhalador. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos asma. Indicarle que se enjuague la boca después de usarlo. Avisarle que si le aparecen aftas bucales, deben volver a la consulta. Esto es importante y esto es algo que yo siempre lo recalco y lo remarco cuando vemos asma. Yo estoy aplicando en forma inhalatoria un corticoides que no me va a provocar los efectos adversos del Cushing y toda esa historieta, porque lo estoy aplicando en forma local, pero por efecto inmunosupresor puede provocar el crecimiento de hongos que son habituales en la boca, pero que siempre están frenados, puede aparecer aftas bucales, y que eso se soluciona simplemente después de la aplicación con un buche con agua, sacando todos los restos de corticoide que quedaron en la boca. Así de sencillo. La zona tratada no debe exponerse al sol porque puede producir una quemadura. Bla, bla, bla. Listo, se nos terminaron los corticoides. Mañana arrancamos con opioides. Una vez que hayamos terminado con opioides, yo creo que ahí más o menos, si no me equivoco, va a venir el momento del examen. Después Karen nos va a decir bien el tema de las fechas, porque bueno, en algún momento, y ya veremos cómo se hace. Usted consulta, ¿es antes o después de las vacaciones de invierno? Sería antes, ¿no? Sí, a Sí, todos antes. las fechas. Antes de las vacaciones de La invierno. deberían tener las fechas, porque yo les pasé la fotito con todas las fechas. Ah, perdón, no la vi. Bueno. Ahora reviso. Junio. Bueno, gente bella, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe.